esto era un país donde la propiedad privada era delito, básicamente, hasta la Claro, perestroika, hasta el 85. ¿De dónde aparecen esta gente del mismo país con la plata como para carroñarse el Estado? Porque sería claro, más eso lógico que hicieron. vinieran del extranjero, po, weón. Pero Claro. no, era gente de Rusia. Es lo que ahí tenéis que diferenciar como entre las dos olas de oligarcas que hubo. Los primeros que aparecen a principios de los 90 eran tipos que principalmente tenían plata, ¿cachai? Por ende pudieron crear bancos, ¿cachai? Eran tipos que tenían liquidez financiera y en su gran mayoría eran hueones que ya eran parte del aparato estatal soviético, por ende estaban muy bien conectados. Y eso tenéis que pensar que la Unión Soviética desde ya, yo diría así, Stalin en adelante, empezó a tener una especie de, ¿cachai? Se supone que era esta sociedad sin clases, ¿cachai? Y como que, de hecho, Stalin tiene esta frase famosa, me parece que es Stalin, sí, que dice que la Unión Soviética se componía como de una especie de uno más uno, era como dos más uno, eran las clases, ¿cachai? Que era como los trabajadores manuales, los campesinos y los funcionarios estatales. La nomenclatura. La nomenclatura que se llama, claro. El tema es que los funcionarios estatales, post-Stalin, ¿cachai? 50 hasta, ¿cachai? Cuando ya llega Gorbachev, empieza a crecer en tamaño y empieza a ser una especie de tumor, ¿cachai? De cáncer que empieza a destruir por dentro esto, porque se volvió, no sé, leía que a fin de los 80 ya había como 40 millones de empleados estatales, y es como podéis sacar el cálculo cuántos de eso eran ñoquis, y aparte de eso, empiezan a haber muchos hueones, ¿cachai? Muy encumbrados en el partido, que empezaron a formar una especie de realmente aristocracia dentro de la Unión Soviética, que tenían puta, desde acceso, ¿cachai? Se echaban muchísima riqueza al bolsillo, tenían casas de veraneo en Odessa, ¿cachai? Eran hueones así, Sí, sí, realmente Crimea. dentro de la Unión Soviética existía como un jet set tolerado, porque eran estos tipos como los apparatchik que hablan, como estos operadores estatales, pero que eran hueones, ¿cachai? Que en la práctica era como que estaban robando fondos desde la Unión Soviética. Entonces, cuando la hueá ya la declaran caída, estos hueones están listos, ya tenían reservas de plata, ¿cachai? Esta primera ola de oligarcas, y los primeros oligarcas son como los mismos rangos altos de la Unión Soviética, que como que se reinventan, ¿cachai? Como estos inversores privados. Esa es la primera ola de estos hueones, ¿cachai? Que tenían mucha riqueza como en liquidez, ¿cachai? O sea, funcionarios del partido Claro, que entran a la ola privatizadora. funcionarios del partido que apenas dejó de existir el partido, hueón, como buitres así, empezaron a comer la carne de los huesos. A la par con esos hueones, en la medida que va avanzando esta primera década de los 90, otros millonarios que muchos no estaban muy claros de dónde emergieron, ¿cachai? Pero eran buenos que habían hecho como ciertas riquezas, ¿cachai? Pequeñas fortunas en esa época, empiezan, ¿cachai? A tomar control de la producción de recursos naturales de Rusia, principalmente petróleo, gas, níquel y otros metales pesados. Y es a fines de los 90, me parece que es el 98, principios de los 2000, que hay una recesión muy heavy en Rusia. Sí, la crisis del vodka, de hecho, que se fue a la mierda la bolsa, sí. Claro, y el rublo así se va a la mierda su valor. Y todos los guanes que tenían, ¿cachai? Esta liquidez, ¿cachai? Financiera que tenían banco y no sé, pierden, ¿cachai? Todo de la noche a la mañana. Y estos como nuevos oligarcas, ¿cachai? Que tenían acceso como a estas importadoras de recursos naturales, empiezan a tomar importancia y ahí es donde el gobierno de Putin lo que empieza a hacer. Y todo eso, ¿cachai? Es para romper ese mito como de que se ha repetido mucho en Occidente que Putin es como neosoviético y es un estatista, no sé qué. Lo que empieza a hacer Putin es que a su círculo de hierro, como el que tenía Yeltsin, que eran puros, ¿cachai? Ex colegas de él, de la KGB, como los servicios de inteligencia soviéticos. Bueno, el tema es que Putin con este círculo de hierro lo que empieza a hacer es a pasarle a sus amigos, ¿cachai? Por medio del Estado, que fortalece el Estado, ¿cachai? Y empieza por como a técnicamente a estatizar empresas como de extracción de recursos naturales, pero se las empieza a dar en bandeja. O sea, en el libro decía unas weas, ¿cachai? Así, no sé, si una empresa de extracción de metales pesados estaba valorada en 20 billones, ¿cachai? De dólares, el one se la vendía en 110 millones a uno de sus colegas, ¿cachai? Una wea así irrisoria. Es como que yo tuviera, wea, una guitarra que vale 500 lucas y porque tú eres mi amigo te la vendo a 15. ¿Me cachai? Una wea así irrisoria el precio en el que se los pasó. Y al mismo tiempo, estos como oligarcas antiguos, el buen los empieza a sacar
del camino, ¿cachai? Que además estos financieros eran como hueones peligrosos, y el hueón hace como una renovación de los oligarcas. Ahí es donde aparece Roman Abramovich, todo eso es Sí, Roman como Abramovich. los oligarcas, el par que uno ubica, que son estos como que son del lado de Putin. Y ahí uno entiende, ¿cachai? No es que Putin reine sobre esos hueones, sino que Putin lo que hizo, como decimos en el episodio que leemos, eso está como Pax así putiniana, de decirles ya, mira, yo les doy, ¿cachai? El monopolio de esta weá, ustedes se hacen ricos, pero yo con el Estado, ¿cachai? Voy a tener, no es que les cobre impuestos, sino que el Estado tiene una parte como accionista, una parte grande, ¿cachai? No sé, 25% en toda esta empresa. Entonces, estas empresas venden hacia afuera recursos naturales, generan plata para ellos, generan también plata para el Estado, y así es como todos los amigos nos hacemos ricos. Entonces, como básicamente como funciona el Estado de Putin con los oligarcas, es como una especie de robo constante, ¿cachai? Y de extracción como de Rusia. Y no es muy distinto a cómo funciona Chile tampoco.